Y también aquí tenemos una imagen de José María Morelos, que también era un mulato de Tierra Caliente de Michoacán. En Michoacán también hubo muchas personas de origen africano para trabajar los ingenios de Tierra Caliente. Y por supuesto, bueno, José María Morelos fue el que primero, después de Miguel Hidalgo, abolió la esclavitud. En Los Sentimientos de la Razón hace explícita la necesidad de que todas las castas de la Nueva España sean considerados como personas, como americanos. La que sigue, por favor. Estas son algunas imágenes del siglo XX ya, son imágenes de Guanajuato. Es difícil encontrar más testimonios durante el siglo XIX porque efectivamente se prohíbe distinguir a las personas por castas o por calidades, y entonces para los historiadores es más difícil encontrar testimonios de las personas afrodescendientes, pero sin embargo tenemos imágenes como estas que atestiguan todavía, por lo menos en apariencia física, la presencia de afrodescendientes. Vemos la otra, por favor. Aquí también vemos a una mujer afrodescendiente. Estas son fotografías que están en Guanajuato, que pertenecen al taller de Romualdo García. La que sigue. Y bueno, solo las traía para que tuvieran una idea de lo que pasa en el siglo XIX-XX. Vamos a terminar hablando un poco de los afrodescendientes hoy en día. Las personas, comunidades y poblaciones, por supuesto, siguen presentes en nuestro país y están identificadas por sus características físicas, pero también por su patrimonio cultural en tres regiones fundamentales de México, que son la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la región de Veracruz y la región que decía el licenciado Dávalos de los Mascobos, que es una población que llega en el siglo XIX proveniente de esclavos que huían de Estados Unidos y que llegan a México después de que Benito Juárez les otorga terrenos en esta región de Coahuila. Estas tres regiones son las que, en las que las comunidades afrodescendientes se han identificado como tales. Sin embargo, como decía antes, otras regiones como Tabasco, Morelos, Colima, Campeche, Sinaloa, Jalisco o aquí en Puebla también viven afrodescendientes. Hay que salir a la calle y fijarse un poquito, y sobre todo aquí en Puebla, y vamos a encontrar muchos que no conocen de su pasado y que muchas veces tampoco identifican de dónde vinieron, y que incluso niegan, o es un problema el que tengan dentro de la familia a una persona más morena o incluso negra. Uno de los motivos centrales por los que la Asamblea General de Naciones Unidas decidió, después de muchas polémicas, promulgar el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes fue precisamente el reconocimiento de las problemáticas de racismo y discriminación que enfrentan estas poblaciones. En muchos de estos documentos se hace hincapié en cómo, a pesar del desarrollo de comisiones de derechos humanos, de distintas actividades para buscar la igualdad y la equidad de las poblaciones, sigue existiendo racismo y discriminación en prácticamente todos los países del mundo. Muy pocos estudios han hecho evidentes las problemáticas de racismo y de discriminación que existen en México, pero menos aún de los afrodescendientes, es decir, de estos negros, de estos llamados negros, morenos o prietos de nuestros países. Pero sin embargo sabemos muy bien, y lo hemos registrado los que nos hemos dedicado a este tema desde hace varios años, los problemas de racismo que viven cotidianamente las personas afrodescendientes y que tienen que ver con prejuicios, prácticas y manifestaciones racistas, de las que además, esto es interesante, la gente las sufre, y muchas veces con burla, muchas veces con chistecitos, con risitas detrás de las personas, pero que ni siquiera saben por qué, ¿no? O sea, que ni siquiera identifican. Esto es lo grave de esta situación. Sin duda alguna, el racismo y la discriminación han sido consecuencias severas de los procesos de la esclavitud africana, que se reflejan, entre otras problemáticas, en las que sufren las poblaciones afrodescendientes. Voy a citar una idea de la ONU
que dice: las y los afrodescendientes son un grupo heterogéneo con distintas historias, experiencias e identidades. Las condiciones en que viven y los problemas que tienen difieren según los países y las regiones. Sin embargo, es posible identificar una serie de cuestiones generales y transversales de carácter global que es preciso abordar. Con base en esto, como decíamos, hacen la declaración del decenio, con base también en esta reflexión. Todos los seres humanos, dice la ONU en el documento del decenio, nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. Y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas, y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas. Este es otro de los grandes prejuicios y estos problemas que sufrimos todavía las sociedades, en especial la de México, pensar que existen distintas razas, que el color de piel, la apariencia física, los rasgos tienen que ver con distintas maneras de ser y de pensar. Esto ha sido ya demostrado desde hace muchos años, que solo existe una raza, la raza humana, y que lo que existen son distintas culturas y distintas experiencias históricas, ¿no? Bueno, en suma, los principales objetivos del decenio, y con eso voy a acabar, que tienen que ver además con nuestras poblaciones afrodescendientes, es promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, así como fortalecer la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional e internacional para lograr el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos a los que tienen derecho. Algunos de los puntos específicos del decenio son los siguientes. Se plantea la importancia de preservar el patrimonio, la cultura y la historia de las y los afrodescendientes y promover un mayor reconocimiento y respeto por ella. En este marco es lo que estamos trabajando la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INAH, así como aumentar su visibilidad y el reconocimiento de sus contribuciones, las contribuciones del continente africano al desarrollo mundial. También se recomienda revisar los programas de estudio y el material didáctico correspondiente y desarrollar planes y materiales específicos que respeten y reconozcan la historia de estas poblaciones. También apoyar programas radiofónicos, de televisión, exposiciones sobre la historia y la cultura de las y los afrodescendientes, promoviendo representaciones más positivas e incluyentes que aumenten su visibilidad. Promover también investigaciones sobre la situación de las y los afrodescendientes en el pasado y en el presente. Y, esto es fundamental, prestar atención a la formación de funcionarios públicos, a la policía, a los abogados, a los jueces, al personal de migración, a la Fuerza Armada, a los profesores y a los responsables de elaborar los programas de estudio, entre otros funcionarios, para divulgar la importancia de estas poblaciones. Sabemos, por ejemplo, que además de la burla, de la discriminación en la Secretaría de Salud o en la Secretaría o en los bancos o incluso en las tiendas, las poblaciones afrodescendientes incluso han sido detenidas por la policía. Tenemos muchos casos registrados en la región de la Costa Chica, porque la policía dice: no, es que ustedes ¿de dónde son? No, pues somos de aquí, de la Costa Chica. No, si en México no hay negros, aquí no hay negros, no vinieron negros, y los han incluso deportado a países de Centroamérica. Para terminar, quisiera subrayar que México es uno de los Estados miembros que ha suscrito y apoyado esta promulgación y que por lo tanto debe cumplir las acciones y estratégicas que se recomiendan. Sabemos que las promulgaciones de los decenios son en muchas ocasiones solo buenos deseos, pero al menos marcan situaciones poco consideradas y exhortan a los gobiernos y a las sociedades a poner atención a estas problemáticas. Vivimos tiempos dolorosos y preocupantes en México, y el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes pone a las poblaciones, habla de las poblaciones marginadas e invisibilizadas. Tenemos varios retos que tendrán que resolverse a corto, mediano y largo plazo durante estos próximos 10 años. Es indispensable, como decíamos, que la historia de estas personas esté narrada en los libros de texto, en los museos,
y en general en las historias que niños, niñas y jóvenes reciben en nuestro país. Hemos, como decía Héctor, hemos comenzado a avanzar con la inclusión de la pregunta sobre afromexicanos en la encuesta intercensal, donde se reconocieron 1.400.000 personas sin que hubiera campañas de sensibilización, sin que hubiera información. No obstante, es necesario que se lleven a cabo campañas de sensibilización, que se promuevan acciones que posibiliten su reconocimiento. También deben hacerse esfuerzos, como decíamos antes, para que sea reconocida en la Constitución mexicana a las personas afrodescendientes. Ya existen 2 estados, Guerrero y Oaxaca, que lo reconocen en su Constitución, pero necesitamos que esta iniciativa sea nacional. En suma, tenemos muchas deudas históricas y contemporáneas con las poblaciones afrodescendientes en México. Esperamos que puedan saldarse muchas de ellas en los próximos 10 años para que la sociedad mexicana y en especial la poblana pueda reconocer su diversidad cultural y logre la equidad, la justicia y la pluralidad a la que todos los mexicanos tenemos derecho. Muchas gracias. A ver, perdón, está el que dura 5 minutos, un video que dura 5 minutos. Apagamos un poquito la luz. ¿Sí está ahí? Sí, sí.
Gracias. Perdón, tuvo problemas un poquito la cápsula, quién sabe por qué, pero gracias. Entonces, sí, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Muy bien, doctora Velázquez, muchas gracias. Agradecemos su participación. Sobre todo, me parece que es importante razonar y comprometernos que para poder entender nuestro presente es necesario conocer el pasado. Agradecemos también la presencia de alumnos y maestros de la Universidad Mesoamericana, de la Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos y de la Asociación El Arte de Servir en tu Comunidad. Así es que, compañeros y compañeras, está abierto el micrófono. La doctora está dispuesta a responder algunas preguntas o a hacer algún comentario con mucho gusto. ¿Alguien tiene, compañera, por favor? Buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia, doctora Velázquez, muy rica en antecedentes históricos, sobre todo de aquí de Puebla. A mí me llamó mucho la atención lo que usted mencionó respecto a las encomiendas. Yo no lo hubiera imaginado y me gustaría saber si usted tiene datos precisos de cuántas encomiendas con encomenderos afrodescendientes existieron en Puebla. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, o comentario? Adelante, por favor. Pues a mí me asombró de sobremanera que dos de los pilares de nuestra independencia fueran afrodescendientes, principalmente el generalísimo José María Morelos y Pavón, que alguna vez se refirió Napoleón a que si contara con dos Morelos podría conquistar el mundo. O sea, una estratega, una persona de la cual siempre me he sentido muy orgulloso. Y la otra persona, Vicente Guerrero, ¿no?, que concluye la consumación de la independencia. Dos personajes valiosísimos, gentes de esa zona de Guerrero, de Morelos, de Michoacán, que nosotros ignorábamos, o por lo menos yo en Guanajuato, que hubiera ese grupo de afrodescendientes. Sí lo entendía de Veracruz, sí lo entendía de Acapulco, ¿verdad?, por la nao de la China, pero fueron personajes que dieron mucho valor a nuestras luchas independentistas. Bien, muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeros? Y bueno, doctor. Mientras piensan otras, seguramente se les van a ocurrir. Gracias por la pregunta. Hay un artículo de Matthews Restal, que está en un libro coordinado por Juan Manuel de la Serna de la UNAM, que habla sobre varios africanos encomenderos en distintas partes de México. Yo solo sé de que lo reporta Blanca Lara y Paredes en su artículo que está en el libro que coordinó Luz María Martínez Montiel, que se llama Presencia Africana en México, y ellos reportan a este encomendero africano o de origen africano que participa en la conquista y que después tiene una encomienda importante, ¿no? Pero sí era común porque, les digo, los prejuicios hacia el color de la piel, hacia el origen, no eran tan severos como después, ¿no? Entonces muchas de estas personas lograron tener posiciones económicas y sociales destacadas, ¿no? Sabemos de pintores importantes, sabemos incluso de monjas que tomaron los hábitos, hay también en Puebla alguna referencia, en fin, sabemos que hubo posibilidades de que, no que fuera esto el auge de la democracia en el periodo colonial, pero sí que había más posibilidades de movilidad social y económica, que después, cuando el concepto de raza y la idea de raza se desarrolla, y entonces sí los africanos se olvidan de la historia de México, ¿no? Entonces, esas son las dos referencias. No sé cuántos encomenderos pudo haber habido en Puebla, pero habría que ver si ellos dan y tienen otras investigaciones. Sí, sobre José María Morelos es muy interesante porque
el registro de bautizo de Morelos dice que es español, por ejemplo, ni siquiera criollo, español. Para el siglo XVIII, cuando nace Morelos, los prejuicios sobre la raza ya empezaban a tener una importancia. Uno ve las cifras demográficas del siglo XVIII y hay un blanqueamiento de la sociedad mexicana impresionante. O sea, uno ve estas cifras que vimos de mulatos, de negros, muy altas en el siglo XVII, y en el XVIII, como si por arte de magia, nos vamos todos haciendo más blancos. Y eso le pasa también a Morelos, ¿no? Era muy frecuente que uno, si tenía buena posición económica, si le daban un dinerito al sacerdote o si le hacía buenas caras, le pusieran como español o de mejor condición de calidad, ¿no? O sea, ya empieza a haber ahí un prejuicio. Y lo cierto es que Morelos tiene, como usted dice, bueno, es uno de los íconos del movimiento independiente, pero también llama mucho la atención que, por ejemplo, él toma el fuerte de San Diego en Acapulco, apoyado con las huestes de la costa grande de Acapulco, del otro lado de la costa, que eran en su mayoría esclavos de origen africano, que trabajaban en las haciendas de esa parte, es decir, yendo para Michoacán, ¿no? Hay una película, no sé si la han visto, pero si a usted le gusta en especial la historia y la vida de Morelos, que se llama Morelos, a ver si José Luis se acuerda. Es una película extraordinaria porque lo presentan como mulato y aparece toda esa parte de la importancia que le da a la abolición de la esclavitud y después de la participación de estos esclavos en la independencia, ¿no? Algo que es muy interesante, porque también es cierto que hubo afrodescendientes que lucharon con los conservadores, ¿no? Con la corona. Entonces, pero estos de la Costa Grande, que tampoco son muy reconocidos ni por sus mismas comunidades, tuvieron una actividad muy importante en la independencia. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, finalmente le voy a pedir al licenciado Dávalos nos dirija una reflexión final respecto de esta conferencia y esta actividad cultural. Licenciado, por favor. Bueno, muchas gracias por ese honor, presidente. Vamos a hacerles una pregunta y con eso me voy a quedar. El presidente es un provocador y los hemos invitado esta mañana a que escucharan esto precisamente con ese ánimo, de provocarlos, de generarles la inquietud, de que se vayan ustedes con la curiosidad. Les puedo apostar, y me voy a quedar muy satisfecho si cuando menos 3 de los que aquí estuvieron salen de este recinto, se van a sus casas y se van pensando y van a empezar a ver las cosas diferentes y van a tratar de ver, seré yo descendiente de negro, vendré, eso es lo que queremos, visibilizar, que se sientan ustedes integrados. Y decía que es un provocador porque hacíamos un comentario hace un momento, un presidente, que no voy a decir del Estado, de una comisión estatal, cuando estábamos conversando sobre el tema me dijo: oye, pero si aquí nunca hubo negros. Por Dios, es uno de los estados en donde hay negros, o sea, no es malo ser de color morenito. Entonces, lo que queremos es provocarles esa inquietud. Puebla, y ustedes lo saben, la mayoría son de aquí, es uno de los pilares en la historia patria. Por donde le busquen, le resulta cita a Puebla. Ya se dijo aquí, era la segunda ciudad de la Nueva España. Paso obligado. Por aquí pasaron todo mundo para llegar a la Ciudad de México. Tienen una de las catedrales más católicas, más hermosas que hay en la tierra, después de la Ciudad de México, naturalmente. Pero véanlo ustedes, la posición geográfica de Puebla le brindó un lugar muy, muy, muy especial. Entonces, eso es lo que queremos, que se vayan ustedes con la inquietud y con la reflexión de que en México, una muy importante parte de la historia necesariamente cruza por la migración africana que llegó a nuestro país, que se ha ido aclarando con el paso de los años, pero ahí está, y ahí tenemos, y vamos a seguir insistiendo. Y yo le quiero agradecer de verdad al presidente esta posibilidad que nos abrió las puertas. Además, me quedé yo
fascinado con el inmueble. Es un recinto histórico que lo tiene espectacularmente. Y además voy a permitirme hacer una cuestión aquí que nadie lo sabe, pero sí lo quiero comentar. En este recinto, hoy, se dio un reencuentro después de 3 o 4 décadas entre dos compañeras de escuela, aquí la doctora con una compañera. Entonces, muchas gracias también por eso. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Váyanse con la semillita de la inquietud. Comiencen a ver a la persona que está sentada o con la que están durmiendo al lado y comiencen a sospechar y pregúntense si habrá algún africano en su pasado. Entonces, muchas gracias. Gracias María Elisa, gracias Helen y el equipo de la Comisión Nacional. Y gracias a todos. Muchas gracias, licenciados Dávalos. Pues nos quedamos con esta reflexión y a todos ustedes, compañeras y compañeros, los invitamos para que nos acompañen aquí a la planta baja a inaugurar la exposición fotográfica y reconocer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un saludo al Ombudsman Nacional, a los compañeros funcionarios de Lina, muchas gracias por estar aquí y reconocemos nuevamente su trabajo. Muchas gracias, compañeros.